A ver, imaginen la audacia de escribir un libro con un objetivo así de grande, no solo describir la economía, sino descifrar su código genético, la ley que mueve a toda la sociedad moderna. Pues esa era, ni más ni menos, la ambición de Karl Marx. Hola a todos. Lo que vamos a hacer aquí es desglosar las ideas centrales de esa obra monumental, El Capital. Y para hacerlo, vamos a seguir el camino que el propio autor trazó. Ojo, nos vamos a enfocar solo en las ideas del libro, en su lógica interna. Nuestro recorrido va a seguir los 3 tomos de la obra. Primero, veremos cómo nace el valor. Luego, cómo se mueve por todo el sistema y al final, cómo se reparte. Es un viaje con 5 paradas clave para entender el panorama completo. Bien, vamos a entrar de lleno. Para entender todo lo demás, hay que partir de la pregunta fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capital en este libro? Para Marx, el capital no es algo estático, como una montaña de dinero en una bóveda. No, es un proceso, es valor en movimiento. Pensemos en un circuito que nunca para, donde el valor está constantemente transformándose con un único objetivo: crecer. Y este viaje, este circuito, se divide en 3 grandes etapas. Lo interesante es que cada tomo del Capital se dedica a analizar una de ellas. El tomo 1 se mete de cabeza en la producción, donde nace el valor. El tomo 2 sigue ese valor en su viaje por el mercado, o sea, la circulación. Y el tomo 3 analiza cómo se reparte la torta, la distribución. Así que, como es lógico, empecemos por el principio con el tomo I, el nacimiento del valor. Toda la atención aquí está puesta en la fábrica, en el taller, en el proceso de producción. Es ahí, según este análisis, donde se genera toda la nueva riqueza. Y el análisis no empieza por el dinero, ni por las fábricas, sino por algo mucho más básico, la mercancía. Todo a nuestro alrededor, desde el celular que usamos hasta el café que tomamos, se presenta primero como una mercancía. Es la célula básica de este sistema. Marx plantea que toda mercancía tiene una especie de doble personalidad. Por un lado está su valor de uso, que es bastante obvio. ¿Para qué sirve? Un abrigo, pues, sirve para abrigar. Pero por otro lado tiene un valor de cambio. ¿Cuántos zapatos valen un abrigo? Esa capacidad de ser intercambiada es la otra cara de la moneda. Y aquí llegamos al concepto clave, al corazón del tomo 1, el plusvalor. La teoría postula lo siguiente: un trabajador genera más valor durante su jornada laboral del que cuesta mantenerlo, es decir, de lo que recibe como salario. Esa diferencia, ese valor extra que no se le paga, es lo que el libro llama plusvalor, y esa es la fuente de la que, según este modelo, brota toda la ganancia. Ok, el valor ya se creó, pero de nada sirve tener un almacén lleno de mercancías si no se venden. Ese valor ahora tiene que moverse, tiene que viajar. Y con esto entramos de lleno en el tomo 2 y el proceso de circulación. El libro resume todo este ciclo en una fórmula que parece simple pero es muy potente. DMD'. Se empieza con dinero, D. Con ese dinero se compran mercancías, M, materias primas, máquinas y la fuerza de trabajo. Y con eso se producen nuevas mercancías, que al venderse se convierten en más dinero, D'. El chiste, claro, es que D' siempre sea mayor que la D original. Este esquema lo muestra a la perfección. Vemos cómo el dinero sale de un bolsillo, se convierte en insumos y trabajo en la fábrica, ahí adentro se le inyecta el plusvalor y luego sale de nuevo al mercado como mercancía para volver a convertirse en dinero. Es un flujo constante que conecta producción y mercado. Entonces, para que quede claro, el tomo 2 cambia el escenario. Ya no estamos en la fábrica, ahora estamos en el mercado. El gran reto aquí es lo que el libro llama la realización del valor. O sea, hay que vender las mercancías para que ese plusvalor que llevan dentro se transforme por fin en ganancia real, en dinero contante y sonante. Perfecto, ya se creó el valor, ya se realizó en el mercado. Tenemos una bolsa de dinero más grande que al principio. La pregunta lógica es, ¿y ahora qué? ¿Quién se queda con ese dinero? Esto nos lleva derechito al tomo 3 y al gran reparto del valor. Bueno, pues ese plusvalor total que se generó se tiene que dividir. Es como un pastel que se reparte entre distintos comensales. Una porción va para el empresario industrial en forma de ganancia, otra para el banquero que prestó dinero en forma de interés y otra más para el dueño de la tierra como renta. Todos ellos, según Marx, compiten por un pedazo del mismo valor original. Este tomo ya se mete en la dinámica del sistema a gran escala. Analiza cosas más complejas, como la competencia entre capitalistas que tiende a crear una tasa de ganancia promedio para toda la economía. O una de sus famosas tesis, la ley de la tendencia decreciente de esa tasa de ganancia.
También explora el papel del crédito y de lo que llama el capital ficticio, que para Marx hacen todo mucho más opaco. Y esta cita es potentísima. Lo que viene a decir el autor es que en el mundo de las finanzas, con el capital a interés, es donde el origen real del valor se vuelve más invisible. Parece, casi por arte de magia, que el dinero por sí solo tiene la capacidad de crear más dinero. Muy bien, hemos recorrido las 3 grandes fases. Llegamos a la última parte. Ahora toca juntar todas las piezas del rompecabezas y ver el cuadro completo, el ciclo del capital en pleno movimiento. Si volvemos a mirar este diagrama, ahora cobra todo el sentido. La producción crea el valor, la circulación lo convierte en dinero, y la distribución lo reparte entre diferentes actores para que una buena parte se reinvierta y ¡boom! El ciclo vuelve a empezar, pero idealmente a una escala mayor. Es un bucle que busca expandirse sin parar. En el fondo, los 3 tomos del Capital no son libros separados. Son 3 miradas distintas a un único y gran proceso. Juntos lo que hacen es describir un sistema en movimiento perpetuo, donde el valor está siempre transformándose. Nace en la fábrica, viaja por el mercado, se reparte y vuelve a la producción para reiniciar el ciclo. Al final, lo que el Capital presenta no es una foto de una economía en equilibrio, sino un sistema lleno de lo que el autor llama contradicciones móviles. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el valor, según este modelo, es algo que está siempre moviéndose, transformándose y hasta ocultándose, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de lo que consideramos valioso? A ver, hay libros que nos ayudan a entender el mundo, y hay otros que literalmente lo cambian para siempre. El Capital de Karl Marx es, sin ninguna duda, uno de estos últimos. Estamos hablando de un texto que, a más de 150 años de su publicación, sigue siendo una de las obras más influyentes y, por supuesto, polémicas de toda la historia. Para que nos hagamos una idea de su tamaño, miren este dato. Antes de 1950, era el libro más citado en todas las ciencias sociales. Así, sin más, su influencia en el mundo académico fue sencillamente gigantesca. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo puede ser que una obra del siglo XIX todavía resuene con tanta, pero tanta fuerza en pleno siglo XXI? ¿Qué es lo que lo hace tan perdurable? Bueno, para desenredar este asunto, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos la tremenda ambición de Marx. Luego, la bomba científica que soltó con sus ideas. Veremos por qué se le llamó la Biblia de los Trabajadores, cómo se expandió por el mundo, el gran debate que existe sobre su legado, y al final intentaremos responder si hoy es una reliquia o si sigue más vigente que nunca. Ok, empecemos por el principio. Para entender el Capital, primero hay que entender el objetivo casi monumental que Karl Marx se había propuesto. Y, ojo, no era un simple ejercicio intelectual. Y aquí está, en sus propias palabras. Más claro, imposible. Marx no quería solo sentarse a describir cómo funcionaba el capitalismo. No. Su meta, declarada abiertamente, era construir un arma teórica para la clase trabajadora, darle una base que él consideraba científica al movimiento obrero. Y esta fue la obra de su vida, ¿eh? Se pasó décadas investigando, metido en la Biblioteca Británica, y todo ese esfuerzo culminó con la publicación del primer tomo en 1867. Pero al morir, dejó una verdadera montaña de manuscritos incompletos. Fue su gran amigo y colaborador, Friedrich Engels, quien se echó al hombro la tarea de editar y publicar los tomos 2 y 3. Ahora sí vayamos al núcleo. ¿Cuáles eran esas ideas que hicieron que este libro fuera tan explosivo? Marx estaba obsesionado con una cosa: descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna. Casi nada. El concepto central, el corazón de todo, es la plusvalía. A ver, dicho de forma sencilla, es el valor que una persona crea con su trabajo por encima de lo que le pagan de salario. Según Marx, esa diferencia, ese extra, no se le paga al trabajador, sino que se la queda al capitalista como ganancia. Para él, ese era el motor secreto de la explotación del sistema. Y esto nos lleva a otra idea fascinante, el fetichismo de la mercancía. Marx decía que el capitalismo es como un truco de magia,
Oculta las relaciones humanas que hay detrás de los productos. Nosotros vemos precios, marcas, mercados, pero no vemos el trabajo, el sudor y las relaciones de poder que hicieron posible ese producto. Es como si las relaciones entre personas se disfrazaran de relaciones entre cosas. Pero bueno, estas teorías que suenan bastante complejas no se quedaron guardadas en un estante de la biblioteca. Todo lo contrario, rápidamente encendieron la chispa de un movimiento social muy, muy real. Así tal cual lo describió Engels. Y la verdad es que no estaba exagerando. El Capital se convirtió en un texto fundamental, casi de lectura obligatoria, para los movimientos obreros que estaban naciendo por toda Europa. Lo que pasó fue que el Capital les dio un lenguaje y una estructura a sus reclamos. De repente, los trabajadores tenían una explicación que sonaba científica sobre su situación. Esto inspiró desde huelgas para reducir la jornada laboral hasta convertirse en el pilar teórico de partidos políticos enormes, como la socialdemocracia alemana. Fíjense que hasta sus rivales ideológicos, como el anarquista Bakunin, lo reconocieron como una sentencia de muerte para la burguesía. Bien, ya vimos cómo se convirtió en una Biblia. Ahora veamos cómo esa Biblia cruzó las fronteras de Europa para transformarse en un fenómeno global. Y por supuesto, no sin generar controversias en el camino. La velocidad con la que se difundió fue increíble. Salió de Alemania y en poco tiempo ya se estaba traduciendo a todos estos idiomas. Sus ideas llegaron a cada rincón del planeta, convirtiendo lo que era un análisis enfocado en Inglaterra en una doctrina de alcance mundial. Y aquí hay un punto que es realmente fascinante, el papel de Engels, porque lo que Marx dejó no era un libro terminado, sino lo que el propio Engels llamó un brullón, un borrador. Eran notas desordenadas, partes apenas escritas, un verdadero caos, y Engels tomó todo ese material y lo convirtió en los tomos segundo y tercero que conocemos hoy. Fue un trabajo editorial tremendo, pero que hasta hoy genera un debate sobre qué tan fiel fue al plan original de Marx. Y justamente ese debate nos trae de cabeza al presente, donde el legado de El Capital se sigue discutiendo con una pasión que, la verdad, sorprende. Hoy, por ejemplo, hay pensadores como el geógrafo David Harvey, que siguen usando el capital como una herramienta clave para analizar nuestro mundo. Lo aplican para entender de todo, desde las crisis financieras hasta cómo crecen las ciudades y la globalización. El debate actual se puede resumir de una forma bastante clara. Por un lado, están los críticos, que lo ven como una antigüedad, un producto del siglo XIX con ideas que ya no importan mucho. Y por el otro, están sus defensores, que dicen que no, que sus análisis sobre las contradicciones del capital son hoy más relevantes que nunca, y que nos dan una visión única del dinamismo y las crisis que genera el sistema. Entonces, ¿en qué quedamos? Después de todo este recorrido, ¿el capital es una pieza de museo o una herramienta que todavía sirve para algo? Bueno, los hechos hablan por sí solos. Miren esto. Después de la crisis financiera de 2008, sus ventas se dispararon. De repente, todo el mundo quería leerlo. Políticos, como el mismísimo ministro de Finanzas alemán de la época, llegaron a admitir que ciertas partes de la teoría de Marx no son tan malas. En 2013, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Y quizá lo más importante, conceptos que él analizó a fondo, como mercancía o capital, hoy son parte de nuestro lenguaje diario para entender el mundo. Quizás la conclusión más interesante es que el verdadero legado de El Capital no es un libro con respuestas definitivas. A lo mejor es algo mucho más potente, un programa de investigación que nunca termina. No es tanto un mapa que nos dice a dónde ir, sino una brújula y un método para seguir haciéndole preguntas incómodas al mundo en que vivimos. Una pregunta que, más de un siglo y medio después, sigue totalmente abierta. Karl Marx. Seguro que ese nombre les suena. Y mucho. Es una figura que está por todas partes.
Pero, ¿quién fue realmente el hombre detrás de esas ideas que, para bien o para mal, iniciaron revoluciones y le dieron un giro de 180 grados al pensamiento moderno? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Trabajadores de todas las tierras, ¡uníos! Imagínense, esta frase tan potente es la que está grabada en su tumba allá en el cementerio de Highgate, en Londres. Son las últimas palabras de su obra más famosa, El Manifiesto Comunista, y la verdad es que capturan perfectamente el espíritu de su misión. Porque, claro, más allá del ícono, de la barba inconfundible y de las consignas, hubo una persona, un hombre cuya vida y cuyo trabajo fueron tan complejos como las teorías que nos dejó. Así que para entender su legado, primero tenemos que entender su historia. Vamos a empezar por ahí, por el hombre que se convirtió en una de las figuras más reconocibles y sin duda más influyentes de la historia. Marx fue de todo un poco, ¿no? Filósofo, economista, historiador y, por encima de todo, un revolucionario. Sus ideas, que hoy conocemos como marxismo, tuvieron una influencia, inmensa en el pensamiento socialista y en movimientos políticos de todo el planeta. Y es que su vida personal no fue para nada tranquila. De hecho, estuvo marcada por el exilio, por la agitación política constante y por una amistad, una colaboración intelectual que lo definiría para siempre. Su vida fue un verdadero viaje por la Europa del siglo XIX. Nació en Prusia, en 1818. Años más tarde, en París, pasa algo clave. Conoce a Friedrich Engels, que se convertiría en su mejor amigo y en su colaborador inseparable. Juntos, en 1848, publican El Manifiesto Comunista, una obra que, literalmente, sacudió el continente. Al final, el exilio lo llevó a Londres en 1849, y ahí se quedó el resto de su vida. Murió en 1883, sin patria, como una apátrida. Y uno podría pensar que venía de una cuna humilde, pero no. Nació en una familia acomodada, de clase media. Lo que pasa es que sus escritos políticos le costaron carísimo. Le quitaron la ciudadanía y lo obligaron a vivir en el exilio. Ya en Londres, la situación se puso muy difícil. Vivió en una pobreza extrema, dependiendo casi por completo del dinero que le enviaba su amigo Engels para poder seguir escribiendo y para mantener a su numerosa familia. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Porque lo más interesante es ver cómo esas experiencias de vida tan duras terminaron moldeando sus ideas. Exploremos dos de sus conceptos fundamentales. Esta otra frase de su tumba es la clave para entenderlo todo. Para Marx, la filosofía no podía ser un simple ejercicio de pensar y ya. No, él decía que debía ser una herramienta para la acción, para transformar el mundo, para cambiarlo de raíz. En el corazón de su pensamiento está la famosa lucha de clases. A ver, ¿qué es esto? Marx sostenía que toda la historia de la humanidad es, en realidad, la historia de un conflicto. En la época capitalista, ese conflicto se da entre la burguesía, o sea, los dueños de los medios de producción, de las fábricas, del dinero, y el proletariado, que es la clase trabajadora, la que lo único que tiene para vender es su propia fuerza de trabajo. Para Marx, este choque era inevitable y era el motor del cambio. Y luego está este otro concepto clave, la alienación. Suena un poco académico, pero la idea es simple. Marx argumentaba que en el capitalismo el trabajo deja de ser una fuente de orgullo. El trabajador se siente ajeno, desconectado del producto que fabrica, de su propia labor e incluso de su potencial como ser humano. Piensen en un artesano de antes, que sentía un vínculo personal con el mueble que construyera, y compárenlo con un obrero en una línea de montaje moderna que solo hace una tarea repetitiva una y otra vez. Esa es la idea. Y claro, todos estos conceptos los desarrolló a fondo en sus obras más importantes. El Manifiesto Comunista, que es básicamente un llamado a la acción, a la revolución, y los 3 tomos de El Capital, que es una crítica monumental y súper detallada de la economía capitalista. La obra de toda su vida, vaya. Como se podrán imaginar, un pensador tan radical y tan polémico dejó un legado que sigue generando un debate intensísimo hasta el día de hoy. Su legado es, de hecho, una gran paradoja. Por un lado, sus ideas han sido la chispa para un montón de movimientos que buscaban justicia social y liberación. Pero, por otro lado, también han sido usadas para justificar algunos de los regímenes más autoritarios y opresivos del siglo XX. Y esta tabla lo muestra perfecto. Fíjense en el contraste. Sus escritos inspiraron movimientos anticoloniales, y muchos lo consideran uno de los padres de la sociología moderna. Pero, al mismo tiempo, sus críticos lo culpan directamente por las millones de muertes que ocurrieron bajo regímenes que se decían marxistas.
Es tan polarizante que su propia tumba ha sido vandalizada varias veces con frases como doctrina de odio. Así de fuerte es el debate. Pero a pesar de todo esto, y aquí viene un dato que a muchos les sorprende, en 1999 la BBC hizo una encuesta mundial. ¿Y saben quién fue elegido como el mayor pensador del milenio? Pues sí, Karl Marx. Un resultado increíble que nos habla de su impacto innegable. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Quizás, más allá de las respuestas que él propuso, lo que de verdad perdura son sus preguntas. Esas preguntas sobre la desigualdad, sobre el poder, sobre la naturaleza de nuestro trabajo, siguen resonando, y mucho en nuestro mundo de hoy. ¿Siguen siendo relevantes? Bueno, esa es una reflexión que queda abierta para cada quien.